Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche. Mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. El día de hoy, que es 30 de agosto de 2017, miércoles, les comento, es un programa grabado por cuestiones de agenda, tanto de nuestra invitada como de Paco y de su servidor. Por ello es que decidimos presentar un programa grabado, pero no por ello deja de ser un programa lleno de información, rico y de un contenido extraordinario. Créanme que del tema que vamos a hablar el día de hoy es pocas veces, creo que lo hemos tocado con tal profundidad como lo vamos a hacer el día de hoy. Si me permiten, déjenme dar la bienvenida a mi compañero, colega, socio y co-conductor Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlitos, muy buenas tardes. Tardes, noches. Tardes, noches. Amigos, ¿qué tal? Oye, qué interesante, ¿no? Estas facilidades de la tecnología actual. Para que te vayas acostumbrando, porque te pasó la vez pasada y otra vez. Entonces, por eso lo estoy comentando, que es grabado y hoy es miércoles 30 de agosto. Así es. Bueno, permítanme darle la bienvenida, por favor, a un extraordinario ser humano, a una maravillosa persona llena de luz, donde vamos a comentar un tema que de verdad es trascendente y déjenme decirles que ahora sí, puramente ontológico. Ella es Ana Cecilia Welch. Ana Ceci, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer, Ana Ceci. Un gustazo poder hablar de estas cosas, tener un espacio, la verdad, tan rico, tan a gusto, en tanta confianza. Y pues creo que va a ser rico, ¿no? Una plática padre. Pues mira, de eso se trata justamente. Por eso yo creo que el tema del día de hoy, que es la visión metafísica del ser. Es correcto. O sea, ¿qué más pureza, por calificarlo de alguna manera, si es que se puede calificar o denominar, que hablar de la pureza metafísica del ser? Es decir, ¿quieres más ser que ser metafísico? Bueno, pues es justamente de lo que vamos a platicar. Entonces, y qué mejor como tú, que eres toda una experta. Muchas gracias. No, bueno, perdóname, para que lo sepan, porque verdaderamente Ana Ceci es una experta. Y vamos justamente a platicar de ello, créanme que va a ser maravilloso. Y para entrar en materia, Ana Ceci, bueno, yo creo que vamos al principio, para que a la gente le quede claro, ¿qué es la metafísica como tal? Ok, Carlos, qué bueno que tocas este tema, porque hay mucha confusión. Hay gente que lo relaciona con diferentes corrientes, con esoterismo, con una serie de creencias o de imágenes que no tienen realmente nada que ver, ¿no? Metafísica realmente, que la palabra quiere decir más allá de lo físico. Correcto. Ajá. Quiere decir todo esto que está, que existe, que sabemos que está, pero que no lo vemos. Correcto. Hoy en día tenemos la maravillosa ventaja de lo que es la física cuántica, la física pequeña, que nos está demostrando cada día más cómo la metafísica realmente está rigiendo a la física. Correcto. Entonces, creo que es importantísimo, empezando por ahí, entender que la metafísica rige a la física. ¿Por qué será que tanta gente, y digo tanta porque realmente es mucha la gente, que cree que estamos hablando de esoterismo? Cuando oyen la palabra metafísica, piensan en charlatanería, piensan en esoterismo. ¿Será, y perdón que lo diga tan crudamente, cuestión de ignorancia? Sí, definitivamente. Y es una creo que pena. es ignorancia, ¿no? Desgraciadamente en este tipo de temas sí hay mucho charlatán. Hay gente que cree que manejando, que energía, que no sé qué, que no sé cuánto, es como se maneja y que eso es la metafísica. Claro. Por supuesto que la energía tiene que ver con metafísica. La energía es información, eso es lo que hay que tener claro, porque muchas veces, mándame buena vibra, ¿y qué es la energía? Y todo esto, y esta nueva corriente de espiritualidad que está saliendo, que en muchos casos está confundida, porque hay que entender que la buena vibra o la energía es información, está cargada de información. Correcto. Que ponemos nosotros a través de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Así es. Y es una bendición ahorita, como te digo, que la física cuántica lo sostiene y lo está comprobando. Si este universo, o nosotros tenemos la capacidad de ver a este universo en términos de frecuencias, de vibraciones, nos cambia realmente la vida, ¿no? Hay que entender esto y que estas frecuencias, estas vibraciones son energía con una cierta calidad, que esta calidad la imprimimos nosotros. Ese es un gran punto, calidad. Es decir, como todo puede haber cantidad y calidad. Tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos. Totalmente. Tiene que ver con la calidad de nuestras emociones. Totalmente. Tiene que ver con la calidad de nuestras acciones incluso.
Mira, yo creo que... O, ellas dos, o las acciones son consecuencia de los dos así es. anteriores. Yo creo que el hacer se vuelve una consecuencia de tu ser. Correcto. Ajá. Hablando en el plano de la más pura congruencia. Por supuesto. Que Pensar, sentir es y actuar en algo consecuencia. de lo que deberemos o deberíamos de llegar, ¿no? A tener esta congruencia, esta coherencia entre nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra palabra y nuestro hacer. La palabra tiene muchísimo que ver con esto. ¿No? El digo, tú como coach, y tú sabes mucho de ontología del lenguaje y de todo esto, tiene muchísimo que ver. Sí, del poder de la palabra, porque al final, si vamos a la más pura acepción ontológica, es que el lenguaje no solo describe la realidad, sino es capaz de crear la realidad. Exacto. Sí. Entonces esa es la parte que donde así es, de alguna manera hace clic. Justamente que la palabra tiene una frecuencia vibratoria. Sí, claro. ¿No? Ya hablándolo en términos puros metafísicos, son frecuencias vibratorias que crean precisamente. Así es. ¿No? Y es donde retomo esto, que la metafísica está realmente rigiendo a la física, ¿no? Tanto en nuestro pensar, en nuestro decir y en nuestro sentir. Entonces podemos concluir que la metafísica per se es una ciencia. Sí, por supuesto que sí, que hay toda esta variedad de filosofías que han utilizado, que han tomado la metafísica para desarrollar a lo mejor filosofías, el esoterismo, una serie de cosas, pero realmente hay que entender que la metafísica está actuando todo el tiempo, lo sepamos o no, sepamos leyes metafísicas, son leyes creamos que en ellas funcionando. o no. Así es, incluso, o creamos en ellas. ¿Estás de acuerdo? Paco. Eso significa que si existe en todo nuestro alrededor, no solamente en objetos humanos o animados, también aplicaría en objetos inanimados, por ejemplo... ¿Te refieres a algo físico? Exactamente. Bueno, evidentemente la Tierra, seres vivientes, piedras, minerales, todo esto, tiene una creación original, una información original, una energía original, que está emanando también una información, ¿no? Como parte de la creación universal. Así es. Que como parte de la conexión de todos y del universo. Emana, también tiene pulsaciones, tiene información, un árbol tiene una información, una piedra tiene una información, todo lo que es la naturaleza. Si te refieres ya a la creación del hombre, un edificio, un coche, no es que tenga per se esta inteligencia, pero sí de alguna manera va absorbiendo una idea. Es decir, una aspirina está creada con una intención, con una carga de quitar el dolor. Entonces, además de los estudios que existen y todo esto, tiene una intención puesta por el ser humano. Mis hijas se mueren de la risa y esta es una anécdota que les cuento, y si mis hijas me ven, lo confirmarán. Seguramente te están viendo. Seguramente. Saludos. Lo confirmarán que he arreglado varios teléfonos celulares con energía y con... ¿no? Y no es que el teléfono per se tenga una energía o tenga una inteligencia, pero sí todos son átomos y todos son fotones y todos son electrones y todos estos se van a comportar siempre de acuerdo al observador. Toda esta existencia está hecha de los mismos átomos, de la misma forma, contienen lo mismo, contienen protones, electrones, quarks, partículas subatómicas, etcétera, etcétera, de que por qué unos átomos forman a Nacesi o por qué forman a Carlos o por qué forman una mesa si todos son iguales. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por la información que ellos contienen. Pero tenemos que empezar a concebir esta experiencia como metafísica, como energía. Concebir a lo mejor una mesa como energía, con cierta información. Sí, entiendo que nos vamos a centrar mucho en las personas, ¿no? Pero es por eso que cuando llegamos a ciertas casas se percibe esa energía, se percibe ese algo que existe, ¿no? Exacto, tiene mucho que ver esto que estás diciendo. El lugar, nosotros le vamos poniendo una carga, nosotros vamos poniéndole la información como una extensión nuestra. Con ahora, nuestro sentir o nuestro pensar. Ese es un gran punto porque sí, efectivamente, además de esas cargas, de pronto hay gente que te cansa, que te agota. Es lo mismo. Cuando estás con alguien y de pronto te sientes apesadumbrado y dices, oh, me duelen los hombros. Bueno, pues es por dos razones. O porque estás cargando la energía de la otra persona, o porque la otra persona te está chupando literalmente
tu energía. Los vampiros energéticos. Es que sí existen. Mira, yo creo que aquí es un gran punto porque seguramente muchos estudiosos, mucha gente de ciencia, y perdón que la ponga en esos términos, se cierran a aceptar que pueden existir todo este tipo de... Porque están fundamentados y siempre te dicen, demuéstramelo, demuéstramelo, demuéstramelo. Y es una postura un poquito encerrada. Ahora, este tema que tocas es bien importante porque fíjate, yo una de las cosas que enseño normalmente en mis clases es una ley, yo le he puesto la ley de individualidad, y ya entendiendo cómo somos el absoluto y completo creador de nuestra experiencia, donde somos, en geometría sagrada lo llamamos toroides, ¿no? Es una figura donde entra y sale información. Claro. Entonces, qué bueno que tocas este tema porque para que una persona me robe mi energía o mi vibración, o yo tengo que estar en su misma frecuencia. Claro, tienes que alinearla. Entonces, por eso es tan bonito cuando dices, con esta persona no me siento a gusto, quiere decir que te está espejeando, te está viendo, te estás viendo esta parte, ¿no? Porque sí, podrá traer sus cargas, lo que te ¿no? choca, te checa. Evidentemente la otra persona trae sus cargas y tú traes su densidad y trae todo su rollo también, que seguramente no está vibrando bien. Pero en el momento que yo lo percibo es porque yo conecté desde ahí. Por supuesto. Es como muchas cosas de la vida, ¿no? El que permitas, y es una decisión propia de la persona, el permitir que transferir la energía hacia otra persona. Entonces, pero fíjense que aquí hay un punto que me parece que es una forma quizás muy severa de decirlo, pero yo creo que cabe muy bien. Porque la ausencia de la evidencia no es evidencia de ausencia. Ajá. La ausencia de la evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no tengo los elementos para probarlo, ello no significa que no exista como tal. El hecho es que yo no tengo en ese momento los elementos. Por eso creo que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Simplemente es una cuestión que tampoco es dogmática, porque tampoco es, porque quiero creer, no, pero sí parte de una creencia. Parte de una creencia, por supuesto, pero yo creo, y como se lo digo a mis alumnos, se lo digo a todo el mundo, no me crean. Hay que comprobarlo. ¡Claro! Y sí lo puedes evidenciar tú en tu vida por diaria. Supuesto, pero cambia tantito tu chip, cambia tantito tu frecuencia y empieza otra situación. Es decir, tú estás compartiendo, Ana Ceci, la posibilidad de que la gente lo explore y lo conozca. Ahora, déjame decirte algo maravilloso, En estudios en el acelerador de partículas que está ahí entre Francia y Suiza. En Suiza, de hecho, sí. Han hecho estos experimentos donde lanzan partículas, lanzan fotones y sale una serie de información impresionante. Y ahí comprobaron, y ya hace varios años, que es muy bonito, y es donde no entiendo cómo no se ha expandido y se ha enseñado más esto, porque sí comprueban cómo el observador tiene que ver con el comportamiento de las partículas. Sí, claro. Lanzan las partículas y de alguna manera cuando no están observadas tienen un patrón. Y al ser observadas en el cambian. momento que hay un observador, que hay una persona que está atrás de la computadora viendo qué está pasando, en ese momento tienen otro comportamiento. Entonces es precioso porque ahí nos damos cuenta como sí somos los creadores de todo nuestro entorno. Claro. Cómo la vida es tan individual porque no se van a comportar igual desde tu observación que la de Paco, naturalmente, que la mía. Entonces, es precioso retomar este poder creador de decir, yo puedo crear lo que yo quiera. Por supuesto. Es mi libre decisión, tengo este poder y no porque Carlos crea una cosa, yo tengo que crear esa. Necesariamente, claro. Entonces, nos da una maravillosa apertura a retomar nuestro poder. Y a ejercer tu más legítimo derecho de elegir. Así es. Que creo que eso es lo más valioso. Así es. Porque al final, si la hipótesis que Ana Ceci me comparte y yo coincido con ella, pues la puedo retomar de igual manera. Claro. Sí, si te resuena. O puedo diferir de ella. Te funciona. Claro. Y te suena bonito, pues tómalo, hazlo y compruébalo. Pero el que yo difiera de ella no significa que estés equivocada. Ojo. Ese es no es que partamos de ahí. Yo puedo diferir de ello, pero ello no significa que tú estés mal y yo tenga la razón. O que Paco diga, es que yo no creo en ello, porque yo creo que mi hipótesis
no significa que una esté mal y la otra también. Así es. O haya que ser un juego de yo te gano, no. Bueno, No. ya sería meternos en un tema profundísimo de las verdades absolutas. Y de los tener egos, la razón, y los egos, del ego, del y todo superego, esto, etc. ¿no? No, pero a lo que voy es que estamos hablando de la pureza del ser. Entonces, como tal, debemos reconocer. Desiderata lo dice hermoso. No te compares con los demás porque siempre existirán personas más grandes o más pequeñas que tú. Claro. Y si te comparas, te volverás vano y amargado. Entonces, mejor lleva la Mira, vida y yo en el sentido de lo que tú sostengo- crees. Así es. Y yo sostengo mucho que no es tanto más grandes o más pequeñas, ¿no? Simplemente somos diferentes. Totalmente. Y tenemos el derecho y la libertad de ser tan diferente como yo quiera, ¿no? Por supuesto, Porque además, sin darme cuenta, lo estoy viviendo. Y además, al final, aún sin quererlo, la diferencia es lo que te puede unir. Y la igualdad incluso puede repelerte. Y la diferencia puede atraerte. Pero parecería que el tema de ser grande o pequeño no es tanto comparado con alguien más, sino con el mismo individuo. Es que al final, me parece que ¿No? el sentido de la frase tiene que ver Con- hacia adentro. consigo mismo, claro. Hacia adentro. Si soy mejor que ayer, posiblemente yo me pueda ver más grande que Pero ayer. también que es mejor que ayer. Mira, sería meternos en un tema profundo. Yo lo tomaría, o como yo lo entiendo, es como grados de conciencia. Qué tan consciente estoy del ser, qué tan consciente estoy de ciertas verdades trascendentales, espirituales que existen, o qué tanto no. Y estamos en un continuo evolución de nuestro ser, una continua... en un sistema donde está diseñado para que nos hagamos conscientes. Claro. Ok. Entonces, probablemente Carlos tiene ciertos grados de conciencia que yo no, y no es que sea mejor o que sea peor, sino Exacto. Carlos ya se ha dado cuenta de ciertas cosas profundas, espirituales, buenas, evolutivas, etcétera, en ciertas áreas de su vida. Y a lo mejor yo me he dado cuenta igual de ciertas cosas valiosas, evolutivas, buenas, en ciertas áreas de mi vida. Y eso es lo bonito y eso es lo que hay que entender, que no es una carrera, ni es un lugar a donde llegar. Ni son competencias. No, Claro. Evolución. porque luego hay esta confusión también de, ay, vamos a despertar y tengo que llegar a un despertar del ser. No. tenemos que llegar O sea, quiere decir que a algo. si no despiertas estás mal. Exactamente. ¿Quién no, te plantea ese tipo de totalmente. paradigmas, ¿no? Si no creces, no, a ver, yo creo que si finalmente ayer no creías en algo y hoy crees en la posibilidad de, ya estás creciendo hacia ti. Y depende cómo lo quieras externar, cómo lo quieras manifestar o cómo lo quieras estudiar para saber si verdaderamente te estás reinventando en el mejor de los sentidos, buscando tu propio crecimiento. Que al final va a ser una proyección del mundo interno. Es que todo tiene, es decir, se refleja tu propio ser. Exacto. Por supuesto. Por el hacer, por la palabra, por el pensamiento. Al haber esa reflexión, y hablo de reflexión de introspección, para poderla externar desde tu propio ser, en el más absoluto sentido de fidelidad a tus creencias, a tu sentir y a tu percepción, el que tú la propongas como tal, insisto, ¿puedes o no tener razón? Sí. ¿Hay quien la acepte o no? También. Pero eso no significa que estés equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Es tu proceso evolutivo. Correcto. Es tu grado de Y conciencia. nadie tiene derecho a descalificarte. Y nadie te puede decir vas mejor o vas peor o estás bien Es aquí o correcto. estás bien acá. Es tu propio proceso. Cada Exactamente. alma, cada ser tenemos nuestro propio proceso y lo que estamos experimentando es perfecto. Y lo vas viviendo de acuerdo a tus propios tiempos. Así es. Que eso es lo que hay que entender. Cada uno lo vive de manera diferente. Hay quien lo vive muy acelerado y de pronto dice, ya no tengo más. Perdón, no es que no tengas más, es que no sabes de dónde obtener más. O quien dice, voy muy lento, con relación a quién. ¿A qué? Ese es el punto, que existe una comparación necesariamente, y perdón que lo diga de esa manera tan contundente, equivocada, con una competencia obcecada hacia querer ser mejor contra quién, comparado con quién. ¿Estás de acuerdo? Sí, y esa es una parte importantísima, porque Claro. nos estamos midiendo con puntos de referencias totalmente externos, de Así es. paradigmas sociales, de paradigmas culturales, de paradigmas religiosos, de una serie de cosas, y esos han sido nuestros puntos de referencia. En vez de tomar un punto de referencia interno, ¿dónde está mi proceso evolutivo? ¿Qué vengo yo a entender? ¿Qué conciencia vengo a crear?
con mis propios mecanismos. Ese es ¿no? el punto. Con mis propias formas, porque lo platicábamos hace ratito Justamente antes de entrar, al aire, ¿no? sí. Lo que te hace feliz a ti no es lo mismo que le hace feliz a Paco, ni lo que me hace feliz a mí. Claro. Y todas son exactamente válidas. Y además, Ajá. déjame decirte que más allá de válidas, legítimas, porque Así es. necesariamente es lo que cada uno requiere. Yo creo que regresando, ahorita si me haces favor, si vamos a ir al primer corte, pero regresando, vamos a entrar a esa parte de los paradigmas. Buenísimo, me ¿Te encanta. parece? Me encanta. Porque ya Es tenemos... mi hit eso. No, yo lo sé, por eso justamente estaba yo preparando el terreno para que ese segundo bloque lo dediquemos a la parte de los paradigmas. Excelente. ¿Te parece Buenísimo, bien? me encanta. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Estamos en un programa grabado, hoy 28 de agosto. Esto es el Coaching y Tú, regresamos, no tardamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, ya saben que durante el corte siempre estamos generando controversia porque al final me parece que de eso se trata. Y ahora que estábamos justamente
en el espacio comercial. Estábamos comentando la parte de que Paco hace una pregunta muy interesante, que ahora mismo lo vamos a comentar, pero que tiene que ver fundamentalmente con lo que nos quedamos, y es tratar el asunto de los paradigmas, Ana Cecilia. Paradigmas. ¿Cuántos tendremos? N, y por persona, y multiplicados por el número de seres humanos. O sea, es Sí. increíble. O sea, es impresionante. Increíble, increíble. Mira, yo divido este tema como en tres, ¿no? Que al final, finalmente es lo mismo, pero es lo que existen estos tres tipos, que es el paradigma, el introyecto y la creencia. Correcto. Van en diferentes profundidades y en diferentes ámbitos, pero estamos de aquí a acá llenos. Repleto. Ajá. Tristemente, han coartado en muchos aspectos nuestro ser. ¿Por qué? El ser es inmenso. No hemos entendido esta parte. Tenemos un ser que es multidimensional, que es sumamente poderoso, está creando todo el tiempo, lo que pasa es que no lo hacemos de forma consciente. Estamos manifestando todo el tiempo en materia, porque a eso venimos. El ser viene a manifestarse, a crearse, a observarse. Correcto. Y cuando yo me encasillo en un paradigma, estoy limitando la expansión de mi propio ser. Te atascas realmente en Te eso. atascas, ¿no? Estás- Y es donde no y no hay sales, una no expansión del ser. Así es. Entonces, puedo romper un paradigma, pero automáticamente a veces caigo en otro. Ajá. Normalmente para romper un paradigma lo haces a través de otro. Normalmente. Normal, y es un grave error. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque me vuelvo a agarrar del otro en vez Correcto. de Cambias la tener cabe- esta ajá. autonomía de crear lo Correcto. que Es lo como que si yo te quiero. sujetas de un clavo caliente. Así es. Así Realmente es eso. Entonces, la única forma de hacer más allá de poder cambiar, porque los paradigmas son para cambiarse, es abriendo tu línea de pensamiento y desarrollando tu pensamiento lateral. Así es. O sea, que tu plan B sea realmente un plan B. Ahora, ¿eso no se va a poder lograr, Carlos? Y perdón que lo diga, hay muchas técnicas maravillosas. Yo soy pro coaching, pro terapia cuando es necesario, etcétera, etcétera. Pero sí, para romper un paradigma profundo, tengo que irme a la profundidad de mi ser. No, naturalmente. Tengo que entender cómo funciono y qué estoy haciendo aquí. ¿Y de dónde lo obtuve? Mira, hay veces que, como les digo, mira, ¿de dónde lo obtuvimos? O sea, Ya a veces es lo de menos, traemos ¿no? paradigmas desde Adán y Eva. Claro. ¿Sí El me tema es lo explico? que estoy haciendo hoy día, ¿no? Con esa información y con esa creencia. A veces ayudar a conocer el origen puede ayudarte a ¿Qué quiero resolverlo. creer ahora? ¿Qué Así es. quiero hacer ahora? Exacto. Es romper. ¿Qué quiero crear ahora? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero manifestar? ¿Y qué quiero ser? ¿no? Muchas ¿Qué quiero veces- experimentar? Ese es el punto. ¿Qué quieres vivir? Exactamente, tal ¿Qué cual. te gustaría vivir? Tal cual. ¿Qué te gustaría sentir? Y estamos tan metidos en los paradigmas Así es. que ni siquiera nos cuestionamos. Es Eso, correcto. ¿Estás es de increíble, acuerdo? ¿no? Hoy día tengo la oportunidad de hablar con muchísima gente y cuando les pregunto, ¿por qué haces esto? Pues porque Desde, me dicen, exacto, ¿no? simplemente es porque es lo que he hecho todo el tiempo. Y así me dijeron Y que es así la me dijeron forma que de ser tenía que feliz. hacerlo. Así es. Fíjate ¿Sí? que es muy curioso porque en coaching hay dos preguntas o algunas frases que están literalmente, no digo prohibidas, pero sí limitadas a su uso. Y una es por qué. El por qué, ¿sí? Y la otra es el pero. Ok. El pero es justificación. Y el por qué igual, Y el por abres qué toda es la bola E de... invalidación también, el pero es invalidación también. No, y el por qué es limitativo. Así es. Y también abres a la justificación. Permites porque mi mamá, exactamente. Entras en un terreno en el que dices, pues porque así me hicieron y te zafas. Pues porque así me conviene y te zafas. Y el pero es automático un reemplazo de decir, ándale, sóbate. Sóbate. Sí. Entonces tienes que buscar la manera de sustituir, porque volvemos a lo mismo, al poder del lenguaje. Exacto. Al poder del lenguaje. Usualmente, y estarán de acuerdo conmigo, la gente te contesta siempre diferente a lo que le preguntas. ¿Estamos de acuerdo? La gente no te contesta a lo que le preguntas. Aquí mi pregunta y mi propuesta siempre ha sido es replantea tu pregunta de tal modo que no tenga escape la respuesta. Así es, sí. Y, O sea, y bueno, la orientar maravillosa... las preguntas. No orientar, más que orientar, Paco, es concreta la pregunta. Porque si orientas la respuesta. Y es un poco de manipulación. No, es pregunta lo que quieres escuchar.
puede ser que la respuesta no te guste, pero pregúntalo. Y a la gente le da miedo preguntar. Por eso hay gente que te dice, no preguntes lo que no. Oye, a mí me lo que no encanta. quieres Yo oír. cuando he usado coaching y la época que me dediqué más al coaching era esta idea de las preguntas poderosas, ¿no? Y más bien era la idea de pregunta aquello que el otro no tiene ni idea. Exactamente. No, pregúntale lo que no tiene Porque ni idea, just- porque empezamos en ese cuestionamiento. Justamente Y si no es ahí, no vamos a romper nuestros paradigmas. Justamente te voy a llevar a tu quiebre emocional a través de preguntas poderosas. Así es. Y te voy a preguntar lo que tú jamás te has preguntado al día de hoy, pero evitando los porqués. Y siempre dándote la alternativa de no crees que sería mejor, sí, es probable que, tú crees que, fundamentado desde la creencia. Porque caemos en la segunda parte, a la introyección. Así es. Si el primero es la paradigma y la segunda es la introyección, claro. es ahí donde estamos justamente escarbándole. Porque es ahí donde tienes que empezar a decir, a ver, ¿de qué se trata? Déjame entender. Es como cuando juegas póker así en una mesa transparente y tu rival pone las cartas al revés, pero tú tienes un espejo y lo estás viendo. Sabes qué es la carta que sigue. Es exactamente lo mismo. Entonces tú tienes que desarrollar justamente esa habilidad de preguntar lo que quieras saber, que jamás tu coach se iba a atrever a preguntarte. Sí, sí. Suena O a sencillo, ¿no? preguntarse. O a preguntarse, claro. Así mismo. Sí. Por infinidad de cosas, ¿no? Es que, ojo, la introyección no es una parte catártica. No es echarte un viaje a tu interior, no es un clavadito a tu interior. No. La introyección es estar en contacto con tu parte más íntima, con la que no le permites a nadie más estar, más que tú. Sí, así es. Esta comunicación que tienes de ti para ti. Y donde no te engañas, No, bueno. donde no hay trucos. Pero mira, es precisamente algo similar a lo que yo comentaba hace rato. ¿De qué manera la gente podría encontrar o conocer este tipo de acciones, ¿no? Y no es tanto ignorancia, sino, o sea, finalmente alguien lo formó y alguien no le ha dado la información o no se ha permitido conocer este tipo de prácticas para estar en contacto consigo mismo. Mira, es muy bueno esto que mencionas, Paco, porque todos estamos metidos en paradigmas, ¿no? Unos, otros tenemos unos introyectos, otros tenemos otros. Y creo que hoy estamos viviendo un proceso en donde la humanidad viene y trae ya una revolución, donde estamos viendo que un montón de paradigmas y de un montón de cosas no están funcionando. Lo estamos comprobando día a día en los resultados, en la vida, en cómo está la humanidad, en cómo nos estamos sintiendo cuánta gente en depresión, cuánta gente con pastillas, con antidepresivos, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que es un momento de hacer un stop y de decir, bueno, esto está funcionando, este paradigma, este sistema me está funcionando, y por lo que yo veo y en mi experiencia con gente, etcétera, no está funcionando. Es correcto. Entonces, creo que la información profunda del paradigma es la que nos ha traído una serie de depresiones o de crisis existenciales, y el problema es que no conocemos Así es. cuál es el origen del ser, qué es el ser, qué estamos haciendo aquí, y eso nunca nadie nos los ha dicho. Yo creo que es uno de los valores que yo veo en este programa, Carlos, si me lo permites, Por favor, que es Paco. compartir información que comúnmente no se comenta, que no se discute, Ese es el para punto. que la gente lo conozca y comience a hacerse preguntas a sí mismo. Claro. Y que comience a investigar. Que comience a investigar Así es. y poco Hay a poco va a muchas tener mucha corrientes información. ahorita, hay muchas cosas, y esto cada vez está tomando más, no quiero decirle auge porque sonaría como comercial, ¿no? Está tomando más amplitud Más fuerza. por el mismo momento que estamos Sí, claro. pasando como humanidad, ¿no? Por la Con misma este vacío. necesidad que la gente tiene de obtener respuestas. Ahora, sí, yo lo que digo, aguas, porque estamos en estos vacíos tan fuertes que podemos caer con charlatanería, esoterismo, santerías, cosas raras que no tienen que ver con lo que estamos hablando. Es un ¿no? foco amarillo que es fundamental prenderlo y decirlo con toda claridad. Sí. Es una situación crítica, pero si las crisis no te generan un resultado favorable,
de nada sirvió estar en crisis. Y otro tema Y esa es la realidad de las cosas. importantísimo, ¿no? Hablando de la ley que les decía hace un rato, que se llama, que yo le llamo ley de individualidad, donde tú eres el creador de tu propia experiencia, que hablábamos, que ya incluso está comprobado científicamente, Sí. donde la energía y todo responde a tu propio pensamiento. Creo que tenemos que tomar y retomar nuestro poder y nuestra responsabilidad. Es que lo Ajá. acabas de decir, no sé si responsabilidad. Así es, y la autoconciencia. Correcto. Entendiendo que yo soy el creador de mi propia experiencia y así mismo la puedo modificar. Y si yo puedo tomar una ayuda que es maravillosa como un coaching, puedo tomar una ayuda que es una terapia, puedo tomar al chamán, al brujo, al teta healer, Al que tú al reiki quieras. healer, pero tu transformación. Y lo que eso significa, tuyo. ¿no? Porque hablando Y de la chamba formación, es tuya. claro, porque hablando de información desde pequeños, nos dan esa puerta para estar buscando culpables de todo lo que nos está pasando día con día. Y luego queremos Claro. que otro también nos Claro, solucione nuestro y queremos problema, que nuestra ¿no? felicidad esté en manos de un tercero. Y si me preguntas profundamente, incluso una enfermedad, una sanación, ¿no? El médico me ayuda, pero el que se está sanando y el que decide Que sanarse, ese es el punto. eres tú. Y Pero lo esto acabas es de comentar muy bien, Ana Ceci. Todas las técnicas que mencionaste no son más que recursos. Así es. Punto. Por completo. Ninguno es ni la receta dogmática del futuro, ni la única respuesta, ni la única experiencia. Son recursos a los que puedes recurrir. Que a ti te funciona uno, a ti Correcto. te funciona, Así resuenas es. con uno, resuenas Es con el correcto. otro, que está buenísimo y que tenemos tantas Y no es que la opciones, técnica pero sirva o no es- sirva, es quién la está ¿Quién la compartiendo. Así es. Por eso la insistencia, aquí lo hemos dicho infinidad de veces y hoy nuevamente, por favor, no recurran a gente que no esté calificada, certificada y que tenga la experiencia y tenga, es que no quiero decirlo tan feo, pero por favor, cuídense de los charlatanes. Hay mucho charlatán. Es que la Hay consecuencia mucho, hay mucho. Sí, La sí, en consecuencia es coaching, gravísima. En todo. La consecuencia es gravísima. Claro, claro. Y es, digo, para nosotros que nos dedicamos a esto, por supuesto que además es mucha responsabilidad, pero Claro. también tenemos que tener claro que somos una herramienta, que somos una ayuda y que, por supuesto, que el que se está sanando, el que estás, es el otro, ¿no? Y darle estas herramientas para que el otro salga. Algún maestro espiritual, un brujo, un chamán, un sanador que te dice yo te voy a sanar, cuídalo. Es correcto. Mucho cuidado. Ah, con porque eso. aquí además no se trata de sanarte, se trata de ayudarte a que encuentres respuestas que te permitan estar mejor. Porque no estás enfermo, Así es. no estás con una psicomatía o con una patología. Esto no es de te voy a curar, no. Es si puedo darte recursos para que puedas autoayudarte. Ese es el punto. Te voy a compartir información para que descubras. Ni siquiera compartir información, Paco. Para crear conciencia, Para crear es conciencia. llevarte a un cuestionamiento, Exactamente. a lo que Es, tú te voy a dices, la acompañar. introspección, para Correcto. que tú mismo... Porque fíjate, ya partimos de lo que es los paradigmas, la introyección, y justamente todo eso modifica tus creencias. Así es. Y el que cambies de opinión con respecto a lo que creías ayer y hoy lo creas diferente, no significa que seas voluble. Puede ser tu propio proceso evolutivo. No, además, este es un tema padrísimo también que tocas. Cada vez que yo me defino como algo, Correcto. me estoy limitando. Ese es el punto. Porque estamos en transformación constante. Estoy limitando a mi propio ser que viene a exactamente. experimentarse. Entonces, cuando yo digo, yo nada más puedo ser feliz, casada, con hijos, ya limité a mi ser. Así Que es. de Que otro puede modo- ser un área donde puedo ser feliz, pero ¿cuántos de este tipo de paradigmas nos dijeron que ser feliz era tener una empresa y coches? Y Así es. yo en coaching, y seguramente a ustedes les ha pasado, que llega el empresario lleno de dinero y voltea y dice, estoy vacío y estoy triste, Que porque usualmente ocurre. no porque el dinero sea malo, sino No. porque le dijeron que eso era la felicidad y resulta que pues, Es correcto. a lo mejor para él, ¿no? Porque no le enseñaron la diferencia entre ganar dinero y hacer dinero. No, porque nos limitaron ese Por paradigma. supuesto, y nos dijeron, tú tienes que estudiar, trabajar y ganar lana. Así es. Y se te fue la vida ahí. Punto. Y no encontró un balance de vida. No, Entre lo además, espiritual, lo material, Además, fíjate, lo él personal. siempre creyó en su paradigma Así y es. proyecto que Ah, no. esa era la felicidad. El paradigma, y el paradigma de alguien más. Y o sea, si es- vivió Claro, el paradigma porque y de si a alguien eso más. le Están sumas puestos en una lo creencia externo. de alguien que te dijo que más fácil pasa
un camello por el ojo de una aguja, bueno. que un rico al reino de los cielos. No, bueno, por Dios. Entonces, hay N cantidad de gente condenada. Así es. Entonces, los mexicanos que se creen pobres, Ahí hay otro es paradigma. otro tema. ese es otro Ese es- terrible, es otro uf. tema. Bueno, mira, se va a meter en un terreno que no va a meter, que es la política. Porque no se trata de hablar de política, pero vivimos en un país de creencias, de paradigmas y de introyectos equivocados. Pero estamos en un país rico, ¿no? Y el pensamiento general Hagámoslo es de entender a pobreza. la gente. Uf. Mira, ahora que ¿Cierto? regresemos, vamos a ir aterrizando algunas de estas conclusiones, Buenísimo, Ceci, buenísimo. porque creo que ha sido mucha información en tan Muchísimo. poquito tiempo, ¿estás de acuerdo? Pero me parece que hemos tocado las áreas más importantes y lo más destacable en este momento es darle a la gente esas herramientas que necesita. Así es. Porque creo que al final esto no es más que una probadita. Y de una vez te voy a comprometer, porque me parece que tendremos que hacer un segundo programa. Uy, es que no ¿Estás de acabamos, acuerdo? no acabamos, pero, Carlos. Pero sí. tenemos que hacerlo, Ceci, porque, ¿sabes? Yo creo que la gente, esta es la información que verdaderamente necesita. Porque esto sí estamos hablando, insisto, de la pureza de la ontología. Y no porque sea la especialidad de coaching, ni porque sea la parte de tu especialidad metafísica, sino porque es una realidad. Y que Paco comparte, de alguna manera, por estar inmerso. Claro, en esta claro, parte que es la de parte manera del permanente. desarrollo personal, etcétera. Y que quieras que no, todo esto es un aprendizaje para todos. Oh, sí. ¿Estamos de acuerdo? Oh, sí. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, ya saben que durante los cortes, pues siempre estamos en esa constante. En la polémica. Pues sí, porque además es rico, ¿estás de acuerdo? No, bueno, No hay nada más delicioso que estar polemizando y comentando y compartiendo, porque al final yo creo que esto es justamente lo que estamos haciendo. Y debo decírselos con toda la realidad, creo que hoy es uno de los programas más ricos que hemos hecho, y te lo digo en Ay, serio, muchas sí, de gracias, verdad, claro. ¿estarás de acuerdo, Paco? Así es. Porque hemos Súper manejado profundo. muchísima información en un lapso muy breve. Así es. Y tratamos de hacerlo de la manera más clara, de la manera más contundente, pero también, ojo, desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva, Gracias. la cual puede ser cuestionada N cantidad de veces. Sí, háganlo de hecho, es lo que nos interesa, Así es. porque el hecho de que nosotros lo estemos compartiendo, estamos sujetándolos a su consideración. Y si la quieren cuestionar, naturalmente que lo pueden hacer. Ojalá lo hagan, que creo que es lo que finalmente nos enriquece a todos. Ana Ceci, ¿cómo entrar en la parte que Paco ahora comentaba muy bien? Y preguntaba, analizarnos en nosotros mismos. Son muchos los factores. Pero ¿cómo hacer para que la gente se acerque, pierda el miedo o se dé la oportunidad de autoevaluarse con respecto a sus creencias? Bueno, a sus paradigmas, que pueda introyectarse y pueda con ello establecer una nueva condición en cuanto a sus creencias. Es un tema importantísimo y mucho lo que tú comentabas ahorita de decir, bueno, esta es mi verdad, esta es la otra verdad, Exacto. etcétera, etcétera. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es abrirnos a otra posibilidad. Ajá. Si yo hoy mi vida no está tan plena, si hoy no me siento completo, si hay puntos donde mi realidad física no está siendo la que yo quisiera o la que yo espero o la que quiere decir que hay algo que no está checando, ¿no? Que dentro de mí, ya entendiendo que soy el creador de mi experiencia, hay algo que no está. Entonces yo creo que lo primero es abrirme a otras posibilidades, como que siempre nos han dado un camino hacia algún lado y lo que tú decías ahorita, la vida es tan individual y tan diferente que no puedo agarrarme de un camino o de otro, o de otro, o de otro. Hay a quienes les funciona una cosa, hay a quienes les funciona otra. Hay verdades espirituales profundas que manejan cualquier filosofía o cualquier persona seria que sabe de qué estamos hablando, de espiritualidad, etcétera. Pero creo que lo primero es abrirnos a este nuevo panorama, decir sí, hay otras opciones, hay un universo de posibilidades. Hay un ser dentro de mí, soy un ser que está en expansión. Así es. Entonces, en el momento que yo empiezo a abrir mi mente, se empieza a abrir la energía, se empiezan a abrir canales y es como mágico como el universo me contesta. Y se me Todo van a fluye. abrir estos canales Claro. y va a llegar probablemente el mecanismo correcto para mí. Oye, déjame ponerlo muy simple. No nos crean, vívanlo y Vívanlo. pruébenlo. De verdad que sí, hay que vivirlo. Así bien simple. Si no nos creen, está bien, no nos crean. Así es. Dense no, permiso. de hecho, yo así como les digo a mis alumnos, por favor, no me crean. Correcto. nada. Dense permiso, Compruébenlo. vívanlo, experimentenlo, compruébenlo y después de ello emitan su conclusión. Ahora, eso tampoco significa estar siempre en contra de alguien más. No. Eso tampoco significa. Simplemente analizar cada persona qué es lo que siente y cómo Así se es. sienten con la vida actual, con el presente. Es que ir en contra de todo el mundo de todos modos es un paradigma. Claro, Exacto, o sea, es una rebeldía el tema- absurda. Exactamente. ¿No? Exacto. No se trata de voy a ser rebelde No, tampoco, con el no, sistema así es. por ser rebelde. Es simplemente encontrar la esencia, qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, qué es lo que te vibra. En la vida existen convergencias Y moverse y hacia existen esa dirección. divergencias. Y en cuanto a te abres a la posibilidad y abres tu mente, tu sensación, tus sentidos, que
tus percepciones a que hay otras formas. Y no es por estarme peleando con el sistema, ni porque, ay, esto me choca, tiene que haber otra. Y entonces hago lo mismo, me agarro de otro paradigma. Exacto. Me abro, entendiendo que mi ser se viene a expandir. Ahora, la coincidencia plena se establece en función de una vivencia semejante. Ojo, la coincidencia plena se establece de una vivencia semejante. Cuando dos personas vivieron algo similar, no igual porque es imposible, pero sí muy semejante, hay una creencia particular que se establece desde el punto porque las dos o más han vivido lo mismo. Y es lo que puede crear una coincidencia. Pero la plenitud de coincidencia va a ser una vez que estés inmerso en el proceso, lo hayas vivido y hayas salido airoso de él, cuando vas a decir, efectivamente, coincido plenamente con ello porque ya lo viví. Y puedes compartirlo. Porque tampoco, y me parece que, y quiero ser muy puntual en ello, no puedes quedarte con lo exitoso que haya sido tu experiencia y no por el lado de la parte egocéntrica. No, desde el lado más generoso de nuestra propia naturaleza, el compartir lo que ha sido tu vivencia. Claro. Como una historia de éxito. Porque el hecho de que tú logres conquistarte a ti mismo es la parte más exitosa que puedes platicar. Como tu historia. Eso no significa que es la de nadie más. Es la misma para el otro. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Ese es el punto. Mira, hay un punto aquí muy bonito, entendiéndonos y vámonos un poco hacia lo metafísico. Nosotros como seres vamos trabajando, si lo queremos llamar así, como almas, en conjunto. Correcto. Y vamos coincidiendo con información, ¿no? Vamos lo que se llama en grupos mórficos, donde somos almas, donde vamos en ciertos puntos evolutivos similares, donde a otros niveles del ser nos estamos incluso ayudando y nos estamos espejeando a esta evolución. Entonces, por eso muchas veces coincidimos en la misma información. Correcto. Y podemos tener coincidencias, pero la vida sigue siendo individual. Eso es correcto. Entonces, no lo que te funciona a ti me funciona a mí. No porque tú hayas sido feliz de esta forma, me va a funcionar a mí. Y déjame ponerlo como ejemplo. Vas a un concierto con una persona que tú no viste, pero que alguien fue, y que lo disfrutó mucho. Tú lo disfrutaste igual. Bueno, eso es una vivencia semejante. Estás compartiendo, pero desde tu experiencia, desde la de la otra persona, una experiencia semejante. Porque ambos estuvieron en el mismo sitio. Así es. Ahora, sería interesantísimo poder desentrañar esa parte metafísica que todos los seres humanos tenemos y conocernos. Eso sería maravilloso. Pues es que el primer paso es entender que no somos físicos, Correcto. que somos metafísicos. Y lo hablan en muchas corrientes y lo han dicho, y la frase trillada de no somos un cuerpo con alma, somos un espíritu proyectando un cuerpo. Somos energía vibrando a cierta velocidad y a cierta frecuencia que parece que somos cuerpo. Pero hasta que no nos switchemos en esa parte y no nos empecemos a concebir como un ser espiritual, como un ser de energía, como un ser luz, y luz no me refiero a somos iluminados, sino somos información, somos energía, somos átomos que estamos en constante transformación, porque como todos sabemos la energía no se destruye, simplemente se está transformando. Y eso es lo que somos, y creo que ese es el primer paso, empezarnos a concebir, a identificar con nuestra verdadera naturaleza y nuestra realidad, que no es física. Estoy vibrando de acuerdo a la información que está en mi energía, de cierta forma, en cierta velocidad, que parezco que soy esto, pero estamos tan identificados con esto y con todo lo que veo en el fondo que no veo que atrás hay una información que está formando esto. Y creo que ese es un paso elemental para empezar a entendernos y para empezar a conocernos, empezar por saber que no somos esto, somos muchísimo más, que en este plano, en esta existencia, nos estamos proyectando como esto. Fíjate que se me está ocurriendo algo, y te lo voy a compartir porque tengo que hacerlo. Me encantaría hacer otro programa, pero donde no hablemos que no sea exclusivamente de metafísica. Donde de veras nos lleves por un paseo metafísico en la sesión, explicándonos, enseñándonos, compartiéndonos lo que es un proceso metafísico desde el conocimiento más puro, más básico, porque evidentemente ni Paco ni tu servidor somos especialistas en ello. Quiero decir algo
por supuesto que Tú estoy puedes, abiertísima a hacer... tú puedes decir lo que quieras. ¿Seguro? Segura. Tú eres la reina de este lo espacio, lo así que tú di quiero lo que quieras. que creo que es bien importante saber es que este conocimiento lo tenemos todos. Por eso, ¿Sí? precisamente. Es empezar a hacernos conscientes de esto que De que lo somos, poseemos. porque sí sabemos que somos, Correcto. sí sabemos quiénes somos, sí tenemos esta sabiduría, todos, ¿eh? Pero no por es eso- que tú sí, yo no, y el otro Por eso no. me encantaría que nos des un paseo por la metafísica. Entonces esto significa que no somos ignorantes, nos faltamos, o sea, nos falta desarrollar, Somos inconscientes. inconscientes, No lo tenemos desarrollar consciente. la conciencia. Así es. Por eso me parece imprescindible que hagamos un paseo por la metafísica. Bueno, yo feliz, pues si es lo ¿De mío. verdad? Bueno, Este, feliz de la vida. Mira, yo creo que esta exploración teníamos que hacerla, porque de alguna manera estamos literalmente vibrando exactamente en la misma frecuencia. Pero yo creo que sí, y creo desde la más profunda certeza, hace falta un recorrido por el camino metafísico y no desviarnos un ápice de lo que es. Wow, Bueno, yo feliz. estaría padrísimo. No, es que, Sí, me ¿sabes? encantaría, sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que creo que en este momento es lo que más necesitamos. Porque hemos hablado mucho de aspectos metafísicos, pero probablemente ni siquiera los tengamos tan claros como la gente debe de tenerlos, o como quisiéramos poder extendérselos y ponerlos a su alcance. Así es. Entonces me parece que un paseo por la más pura esencia de la metafísica, te comprometo a la ir en ese sí. Encantada de la vida. Ahora le ponemos Encantada fecha, de porque la lo vida. vamos a hacer. Por supuesto que sí. Y bueno, por ahora no nos queda más que agradecerte, de verdad, Ana Ceci. Al contrario. Ha sido un programa espectacular, me encantó y por eso ese compromiso contigo, de No, verdad, Ana bueno. Ceci. Mil gracias porque, sabes, y lo digo con toda la humildad, aunque poca, pero tengo. Hablando No, de egos. Hablando de egos, claro. No, sabes, mamar la esencia desde la entraña misma de la pureza me parece que es maravilloso, porque es conocer, Sí, es y aprender. sabes que si no viene algo de una parte profunda, trascendental, no se logran cambios Eso es correcto. profundos y trascendentales. Eso es correcto, por eso vamos a hacer ese paseo por la Encantada, Carlos. Y metafísica. al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Ana Ceci. Ha sido delicioso platicar de Muchas todo. gracias. No, la delicia, créeme que, Paco, espero coincidas Gracias, conmigo, ha Paco. sido un gran Totalmente de programa. acuerdo, muchas gracias. Tenemos 10 segundos, Paco, por favor. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos un gran poder de transformación. Para eso requerimos desarrollar conciencia. ¿No? Hagámoslo, creo que lo necesitamos y lo merecemos. Así es. ¿No? No, ya eso venimos. Ya estamos A eso aquí. venimos. Cumplamos nuestra misión, démonos permiso, seamos felices. Amigos, muchas gracias. Gracias. Ha sido un gran programa, gracias, Ana Ceci. Gracias. Nos vemos pronto. Por Y supuesto. nos vemos el próximo lunes en una emisión más del Coaching. Tú que tengan extraordinaria semana, pásenla bien, muchas gracias. Hasta entonces.